Hola a todos, mi nombre es Paola León y el día de hoy traje una reseña del libro Economía en una lección del autor Henry Hazlitt. Y bueno, tengo por aquí mis apuntes donde iré contando a lo largo del video lo que más me gustó del libro. Bueno, en general fue un libro que me gustó mucho. eh, es un libro que está escrito como para todos, está traducido en varios idiomas y cualquier persona lo puede leer porque maneja unos conceptos muy claros. Bueno, en sí el libro tiene como dos capítulos madre, por decirlo así. El primero es la lección como tal y el segundo podría decir que es como en la elección. Bueno, en sí, el primer capítulo, que es el de la lección, acá, bueno, hace un desarrollo muy bueno, el autor hace un desarrollo muy bueno sobre lo que él piensa de los buenos y los malos economistas. Dice claramente que pues hay economistas que son malos, que solo ven las medidas a corto plazo sin tener en cuenta las medidas ni en mediano o a largo plazo, y tampoco tienen en cuenta el conjunto de la sociedad, sino que se centran en un sector en particular y pues generalmente es al que benefician. Entonces esto en muchos casos hace que la sociedad pues no se dé cuenta de lo que está pasando, porque pues claro, nos exponen los beneficios como tal de ese sector y pues pensamos que esos beneficios pues son para todos, pero no es así. Entonces se hace esa introducción en donde llega a la conclusión de definir la economía, o bueno, el autor define la economía como el arte de considerar las medidas, no solo teniendo en cuenta los efectos de corto plazo, sino también a mediano y a largo plazo, y no solo hacia un sector en particular de la población, sino toda en su conjunto. En este capítulo hay algo que me parece muy interesante destacar, porque en general las personas que están en contra de la doctrina liberal dicen que pues no, mira, todo muy lindo tu liberalismo, pero pues a largo plazo, pues, o sea, vamos a estar todos muertos. Y lo que el autor nos dice es que pues hoy ya ese es el largo plazo de un ayer que ya pasó. Y pues que en algún momento donde no se tomaron las medidas malas de corto plazo, pues hoy estamos sufriendo las consecuencias. Básicamente en el capítulo 2, que se llama Los beneficios de la instrucción, bueno, aquí acaba como de tirar por la borda todos los mitos que se hablaban. Por ejemplo, que una guerra genera crecimiento, que con la inflación también se genera crecimiento, y pues se suele poner el foco en un hecho puntual sin tener en cuenta si este hecho está perjudicando a otros. Un ejemplo, es decir, si yo rompo un micrófono, pues genial para la persona que vende micrófonos o que, no sé, tiene una tienda de sonido o de música, pues él va a ser el beneficiado, porque pues yo tendré que comprar un micrófono nuevo. Y quizá con ese dinero, pues yo tenía pensado comprar otra cosa, no sé, comprarme una cámara nueva, no sé, un auto de lujo, por ejemplo, qué sé yo. Entonces, la persona que me iba a vender la cámara pues se vio perjudicada porque pues yo ahora ya no le voy a comprar la cámara, no voy a invertir mi dinero en ese producto porque pues tuve que gastarlo en el micrófono. El capítulo 3, que se llama Las obras públicas incrementan las cargas fiscales, aquí habla principalmente de que las zonas públicas en sí no generan mayor empleo. Es cierto que pues esto surge a partir de una necesidad y pues los estados abusan de esto y pues es cuando se centran en las obras públicas y todo esto se convierte como en un engaño porque pues están haciendo algo que seguramente pues no tiene necesidad, qué sé yo, construir un puente de lujo que pues no era necesario, pero aún así se hace. Y en este capítulo hay dos cosas que quiero resaltar y es de que el autor habla
de lo siguiente. Muchas de las personas que están a favor del Estado dicen, mire, si no fuera por el Estado, pues no habría obras públicas, no habría tal cosa. Pero en realidad, ¿de dónde saca el dinero el Estado? Esto se financia precisamente del sector privado, es decir, el Estado por sí solo no genera las obras. Se financia por el sector privado y el sector privado de una manera u otra no va a terminar pagando si no estuviera pues el Estado generando esta necesidad. Pero igual, si no se genera o si no se está pagando pues esta obra, igual se van a tener que pagar impuestos. Porque el Estado financia impuestos y adeuda pues una obvia inflación. Así que de alguna manera u otra el dinero siempre va a salir del privado. Y lo segundo es que pues muchas veces el Estado puede beneficiar mucho con obras a un sector en específico, pero está perjudicando a otro. Por ejemplo, no sé, hace muchas obras en un determinado lugar, pero pues los impuestos son nacionales, entonces hace obras en tal municipio o pueblo con impuestos nacionales, pero no invierte en otras zonas y entonces hacer obras de esta forma pues no va a funcionar porque solamente se van a beneficiar unos y aquí es donde entra ya como el tema de la corrupción. Empiezan a cobrar favores políticos y entonces el dinero de los impuestos que era para obras para beneficiar a todos solamente beneficia a unos solos, pero en sí en ningún momento dicen el Estado no tiene que hacerse cargo de nada, sino que da una solución a través del Estado de cómo podría ser más eficiente este método. Por eso me parece fabuloso que en este libro hablen de esta parte y lo expresen de esta forma, porque me parece que no es una escritura anti-Estado. Esto es lo que lo termina de convertir en un excelente libro, porque pues deja sin palabras a los fanáticos del Estado. Y en el capítulo 4, que se llama Los impuestos frenan la producción, aquí cambia el panorama totalmente, porque ya las empresas y las personas pues no van a tener la capacidad de soportar tanta carga impositiva y esto pues es perjudicial. Se ve esto, por ejemplo, en una persona que quiere emprender, va a ver esa cara impositiva y decir, si yo arriesgo mi capital y pues tengo que pagar todo este monto de impuestos, pues en realidad voy a tener que vender muchísimo para poder pues abarcar todo. Y pues no sé si lo voy a hacer o no, entonces es preferible no arriesgar ese dinero y esto es lo que hacen muchos emprendedores o posibles emprendedores, se echan para atrás y pues esto genera que baje la producción y pues va a haber una caída en la economía. En el capítulo 5 explica el autor, nos dice que muchas veces los estados ofrecen créditos blandos a las empresas o a los emprendedores y esto es una desventaja, porque está haciendo esto con dinero ajeno y no con su propio dinero. Es decir, aparecen los gobernantes sacando leyes, sacando decretos, sacando cuánta cosa por ahí, así de manera sencilla, diciendo, bueno, vamos a darle tanto a las empresas, tanto de los emprendedores, pues estos créditos bajan una tasa baja, valga la redundancia, y pues finalmente no es dinero de ellos. ¿Cuál es la desventaja de que suceda esto? Pues al no ser dinero de ellos, pues no lo van a tener que pagar a cambio, porque pues si lo prestas directamente, pues obviamente si vas a estar arriesgando tu dinero, si vas a tener que pagarlo o si vas a tener que cobrarlo. Entonces, si se mirara el emprendimiento, si es viable o no, ahí es donde el sector privado se toma su tiempo y piensa realmente. Y pues la cosa ya cambia realmente. ¿Cuál es la ventaja de esto? Es de que al ofrecerse estos créditos, pues de la manera más planificada y con el mayor control, pues están beneficiando
a aquellos proyectos más eficientes que los otros que pues por ahí tienen ganas de llevarse a cabo, pero pues que hay muchas debilidades, entonces quedan allí porque está la duda de que puede salir mal. En cambio, si hay un mayor control sobre esto, pues realmente el Estado no lo prestaría, no haría esas cosas así que suenan tan maravillosas. Y el Estado de los gobernantes pues van dando más y pues tendríamos como una economía más eficiente, pero no es el caso. Al contrario, siempre siguen apareciendo más y más y tendremos una economía más ineficiente. Y en el capítulo 6, que se llama El odio a la máquina, que me parece maravilloso, aquí el autor lo que critica es a aquellos que dicen que el avance de la tecnología es malo porque genera desempleo. Pues, claramente, si uno ve a lo largo de la historia y de cómo la tecnología ha avanzado, pues la gente sigue trabajando y no se ve que los países más desarrollados en cuestiones o con mayor crecimiento tecnológico pues tengan una mayor tasa de desempleo, o que los países con menos desarrollo tecnológico tengan más empleo. O sea, eso no es así, no funciona así. Aquí el autor hace como una crítica al liberalismo y bueno, muchos de los economistas solamente se quedan con este beneficio de la tecnología, pero descuidan que en el corto plazo, pues sí es cierto que se generan ciertos perjuicios y se perjudica a aquellas empresas que pues estaban en lo alto de la tecnología, pero que después apareció una innovación que aprovecharon otras empresas y entonces esta empresa se empieza a quedar atrás y pues probablemente deje de ganar lo que ganaba o pues tenga que quebrar porque no puede actualizarse o ponerse al nivel de la actualización tecnológica. Entonces es un tema que realmente no se sabe a quiénes ha beneficiado, si a las empresas o a los empleados, o están en partes iguales. Bueno, después también habla sobre disminuir la jornada laboral, no crea puestos de trabajo y pues volvemos a lo mismo. También hablan sobre el tema de salvar industrias que no sean rentables. Muchas veces los gobiernos tratan de reflotar una industria que pues la verdad ya debería de terminar. Y el único caso en el que el libro dice que puede ser que pues tenga sentido mantener una industria viva, aunque pues no sea rentable, es si esta empresa es para seguridad nacional, que pues a veces en ese caso puede ser una buena cosa. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, esto no está en el libro, es con lo del caso del uranio, que pues si bien le convendría más importar el uranio, por ejemplo, de China, de todas maneras igual tratan de mantener la industria en Estados Unidos, pues para no depender totalmente de China, otros países. Después también habla sobre el tema de los precios, de fijar precios, habla de los sindicatos, los salarios mínimos, la inflación. Esa parte es bastante interesante. Juega mucho también con el tema actual de las Bitcoin, el tema de la inflación, que pues por decirlo así trata de preservar el valor de las cosas. Entonces, hay muchos conceptos que me parecen muy interesantes en este libro y que en realidad el autor los hace muy fáciles de entender. Como lo dije al comienzo, no es un libro que maneje conceptos muy avanzados. Cualquiera lo puede leer y cualquiera lo puede entender. A todos nos sirve para aplicarlo en nuestra vida diaria y pues en mi caso, en mi vida profesional como ingeniera ambiental, por supuesto, que hay mucho que aprender de este libro. Gracias, eso es todo por hoy. Espero que esta reseña les haya dado una gran idea de lo que es este maravilloso libro, Economía en una lección. Gracias.